Y estamos de regreso en su programa Doctor en Casa. Vamos a iniciar con un excelente tema. Vamos a hablar sobre el glaucoma. Claro que para eso está nuestro especialista, el doctor Mariano Curiel. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, buen día. Buen día, doctor. ¿Qué es el glaucoma, doctor? Bueno, el glaucoma es una enfermedad básicamente del nervio óptico. Imagínense, por ejemplo, que el ojo es como una cámara, ¿no? Y esa cámara tiene un cable para conectarlo a la computadora. Ese cable es el nervio óptico y el cerebro es la computadora. Para que nosotros podamos ver el mundo tal cual es y podamos descifrar las diferentes cosas, todo tiene que funcionar bien. Todas las estructuras dentro del ojo tienen que mandar una imagen nítida y enfocada en un punto, y el nervio óptico, ese cable, tiene que mandar la imagen al cerebro. Y tenemos que tener nuestro cerebro sano, o sea, que nuestra computadora esté funcionando bien para que esa imagen o esa información que nos llega la podamos descifrar, ¿no? Ok, básicamente el glaucoma lo que afecta es el punto en la conexión entre el cerebro y el ojo. Imagínense que todas las células de adentro del ojo, de la retina, esas células ganglionares mandan un cablecito que sale a través de un agujerito. Entonces tenemos un agujero que se va llenando de fibras nerviosas. Cuando nosotros tenemos glaucoma, esas fibras nerviosas empiezan a morir. Y al empezarse a morir, el paciente empieza a perder visión de la periferia hacia el centro. Básicamente eso es el glaucoma. Porque hay mucha gente que dice, es que es la presión dentro del ojo. Pues no necesariamente, porque hay glaucomas de tensión normal. Entonces hay pacientes que pueden tener la presión normal y aún así estar teniendo pérdida de fibras nerviosas. ¿Cuáles son los detalles importantes del glaucoma? La gran mayoría de los glaucomas no se siente nada. No duelen, no hay ninguna molestia. El paciente nada más empieza a perder visión de la periferia hacia el centro. ¿Y es notable o es extremadamente lento? No, es muy lento, es muy lento. En ciertos libros lo llaman el asesino silencioso de la vista. Es muy hereditario. O sea, realmente el glaucoma primario de ángulo abierto, que engloba alrededor del 78% de los glaucomas, es un glaucoma que es muy marcado, que cuando nosotros hacemos la historia clínica y le decimos al paciente, ¿tienes familiares con glaucoma? Cuando nosotros detectamos un nuevo glaucoma, normalmente ya hay hermanos, los papás, los abuelos con el glaucoma, ¿no? Hoy en día ha cambiado mucho lo que es tanto el tratamiento como el diagnóstico del glaucoma. Porque no sé si se fijan que antes en las calles ustedes veían mucha gente con bastones, ciega, y hoy fíjense cómo casi no hay tanta gente. ¿Por qué? Porque cambiaron también los parámetros de diagnóstico. Antes, para diagnosticar un glaucoma, te esperabas a que el paciente tuviera demasiadas datos que hacían que ya fuera una etapa muy avanzada, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, existe el OCT que te hace un estudio de fibras nerviosas. Ya hay un equipo que no solo te hace la tomografía del nervio óptico y te da la anatomía del nervio, sino que te dice cuántas fibras nerviosas tiene ese nervio óptico. Y no solo eso, te dice cómo anda la cantidad de fibras. Por ejemplo, si tú eres blanco, eres hombre, eres latino o eres caucásico, te dice, bueno, esta persona debe tener tantas fibras nerviosas y te dice cuántas tienes tú para que sepas en qué rango andas, ¿Hay ¿no? diferencia en eso? Sí, sí, claro. O sea, sí, realmente, de repente, por ejemplo, si tienes alguien de la tercera edad que ya está muy grande, pues definitivamente va disminuyendo la capa de fibras nerviosas con el tiempo, ¿no? Hay determinadas razas que tienen más tendencia al glaucoma, como los afroamericanos, ¿no? ¿Por qué? No, es realmente una cuestión genética, ¿no? Yo creo que las mezclas que se van haciendo en los diferentes DNAs, pues normalmente son más interraciales, ¿no? Ah, ok. Que era lo que pasaba, por ejemplo, con los judíos ashkenazis, pues había muchas enfermedades que eran muy específicas de ese grupo, porque era un grupo cerrado, que solo se unían con ellos mismos, ¿no? Realmente, hoy en día, siempre que vas al oftalmólogo, el oftalmólogo pues te hace todo el chequeo completo. Ya existen cuestiones tecnológicas como por ejemplo el 100% de los pacientes que nosotros vemos tienen fotos de nervio óptico y de retina y fondo de ojo. Y eso tú dices, bueno, ¿en qué te puede ayudar? Pues realmente tienes una imagen exactamente de cómo está
tu retina y tu nervio óptico en ese momento. Porque antes revisabas al paciente y tú describías, no, pues sabes que tenemos aquí un nervio óptico con tal excavación, tantas fibras, así se ve, ¿no? Pero no Quedaba es lo escrito mismo, nada más. no es lo mismo que cada vez que tú vayas se cargue una imagen, una a un lado del otro, en la que en compare. espejo tú vas viendo y dices, oye, aquí algo está pasando, hay una progresión. Entonces el detalle fino se detecta mucho más rápidamente, ¿no? También algo que antes no se hacía, que ahorita yo lo tengo como un estándar de revisión, es que cada vez que los pacientes van, se les revisa la presión del ojo. Y cada vez que el paciente toma un medicamento que le puede subir la presión del ojo, se les toma la presión en cada visita. Realmente, muchos de los medicamentos que normalmente tú vas a la farmacia con ojo rojo y traigo molestias y que te dan los farmacéuticos, casi todos tienen esteroides, entonces esos te pueden subir la presión del ojo. ¿Cómo vamos, Eva? ¿Bien? Bien. Sí, sí le está entendiendo. Sí. Estoy viendo los lados. Dije, a lo mejor tengo que hacer otra pregunta que se me esté pasando. No. Se me hace muy interesante. Yo lo que veo es que como va progresando lentamente, la gente lo puede detectar si no se hace revisiones tardíamente y después no Así es. tiene regreso, ¿no? Eso es lo que yo sé. Sí, es irreversible. Lo que tú vas perdiendo de fibras nerviosas, eso ya no se puede recuperar. Pero sí en el momento que lo detectas, tú puedes iniciar tratamiento y puedes durar muchísimos años sin avance del glaucoma. Ahora, el glaucoma es como la diabetes, ¿eh? El glaucoma no se detiene. Una vez que lo diagnosticas, se va despacito. Puede llegar un momento en el que de repente los pacientes tienen crisis y tienen avances rápidos. Ok. Por ejemplo, ¿qué es lo que también de repente vemos? Imagínate que tú vas hoy conmigo y te digo, Rafa, pues tienes glaucoma, tienes que cuidarte. Y te compras las gotitas. Las gotitas pues no son del todo baratas, ¿no? Y si no tienes un seguro que te lo cubra y tú dices, oye, no siento nada, no me duele el ojo, no siento que haya perdido visión. Pues yo creo que el doctor acá a lo mejor y no está tan bien, ¿no? Está exagerando, ¿no? A lo mejor no está tan bien. Es que es una creencia muy común. Y de repente, un buen día dices, ¿sabes qué? No me voy a comprar las gotas. Y duras un año sin ponértelo. Hemos visto que de repente te cuidaste 4 o 5 años y no sientes avance. Te dejas de cuidar un año y tienes un pico de avance muy marcado. Vamos ahorita a un corte comercial y porque está muy interesante todo esto que nos estás comentando, sobre todo de cómo de repente pecamos de que no nos va a pasar pasa nada, nada. ¿no? Ahorita regresamos, las preguntas, sus dudas. 554-4466, 554-0666. Regresamos.